Muy buenas tardes, le vamos a dar la bienvenida a los alumnos del sexto B de la escuela número 1. Hoy a la mañana estuvimos con los del mismo grupo, sexto A, que están llevando adelante en el marco de un trabajo de investigación y de narración. Nos van a contar, nos van a narrar un cuento de terror. También presten atención que va a estar acompañado con una musicalización acorde precisamente a todo el tema del relato. Esto responde a la apertura que tiene Cadena 9, no solo con la educación, sino también en particular con los alumnos de la escuela número 1, como lo viene haciendo desde hace un tiempo, y conjuntamente con ellos le deseamos a todos los chicos, les damos la bienvenida, que lo pasen muy bien y que empiecen ya directamente a contarnos y ubicarnos de qué se trata la propuesta. Lo estamos escuchando. Bueno, nosotros elegimos los cuentos de terror, ya que esa es parte de la temática de la propuesta. Sí. Los elegimos ya que atrapan al lector y claro, son entretenidos y dejan esa sensación de suspenso y también de intriga, ya que la mayoría de los cuentos de terror dejan un final abierto. Los elegimos también porque tienen características peculiares que otros géneros no tienen, como por ejemplo los escenarios, que pueden ser vacíos, sombríos y tenebrosos. Los personajes peculiares, extravagantes, desde un asesino serial hasta un monstruo horripilante. Y también los objetos, que pueden ser de un objeto encantado como puede ser un espejo, hasta un objeto que tiene que ver con lo paranormal, como una ouija. Claro, y de ahí que nos atrapa absolutamente a todos. Bueno, ahora ustedes van a atrapar a quienes están siguiendo a través de los sistemas audiovisuales de Cadena 9 y a través de la onda de Cadena 9. Adelante. Cuento de los angelitos. Hacía pocos meses que el matrimonio formado por Cora y Eloy Molina había llegado, con sus dos pequeños, a la gran ciudad, huyendo de la vida miserable que llevaba en su pueblito. Sin embargo, tuvimos mucha suerte, decían. Esos pocos meses habían bastado para que Eloy consiguiera un trabajo que le permitía alquilar una vivienda en los suburbios y soñar con que ya habían de llegar tiempos mejores. Cora se había empleado como doméstica durante la hora de labor fuera de la casa. Dejaba a sus hijos Boris, de 7 años, e Iván, de 4, en una escuela de la vecindad. Sin duda, la situación económica de la familia Molina había mejorado y suponían que todo añadiría mejor aún. Si Eloy se decidía a aceptar ese ofrecimiento de trasladarse la mitad del año y al sur de su país, de contratarlo por aquella empresa que necesitaba albañiles como él. La paga era doble, comparada con la que recibía en la ciudad, pero el hombre no se resolvía a separarse de los suyos. Después de todo, no hacía mucho que habían dejado su pueblo, y le daba algo de temor que su mujer y sus hijos permanecieran solos en el nuevo lugar. Fue la misma Cora quien lo animó. Le aseguró que ella se sentía ya bastante capaz de desenvolverse en la ciudad, y según decía, los días iban a pasarle volando, tan atareada como estaba. Pronto volveremos a reunirnos para las fiestas, le repetía a su marido. Así fue como Eloy se despidió de su mujer y sus hijos y marchó rumbo al sur. Todos los sábados a la mañana vamos a llamar a papá por teléfono, les prometió Cora a Boris e Iván. Así nos enteramos de cómo le va y además así les oye la voz a ustedes. Durante varios sábados seguidos, después del viaje de Eloy, se los vio entonces a Cora y a sus hijos saliendo de su casa bien tempranito. Era largo el trayecto hasta la cabina telefónica desde donde podían comunicarse con el padre. Caminata de varias cuadras hasta un paso a nivel, cruce del mismo por el sendero peatonal precariamente abierto y por fin otra fatigosa caminata hasta arribar a la ruta por donde pasaba el colectivo que lo llevaba al centro de la ciudad. Mamá, tengo ganas de hacer pis, le dijo Iván aquel sábado, no bien los tres habían llegado cerca del paso a nivel. Cora buscó los arbustos de un baldío como improvisado baño de emergencias para su hijo menor. Boris esperaba juntando piedritas a su alrededor cuando de repente un hombre apareció junto a su madre como brotado del matorral. La expresión de su cara daba miedo. «¡Cuidado, mamá!», le gritó Boris al ver que el hombre se le abalanzaba. Cora no tuvo posibilidad de defenderse, ocupada como estaba en la atención de las necesidades del chiquito. Sintió un
puñetazo que la derribaba a la par de unas manos que le arrebataban el bolso. A pesar del sorpresivo ataque y del mareo producido por el golpe, la mujer unió fuerzas y valor y se echó a correr detrás del ladrón que rumbeaba hacia el paso a nivel, como diablo que sopla viento. Inútil pedir auxilio en esos momentos y en ese sitio. ¿A quién? Ni un alma que no fuera la de Cora, la de Boris, la de Iván o la de ese desdichado que sin proponérselo, con su robo, acababa de convocar a la tragedia para que dijera presente sobre la mañana del sábado en unos instantes más, en su angustioso afán por recuperar su bolso, donde tenía el único dinero restante para pagar la comunicación telefónica, pasar el fin de semana y aguantar hasta el lunes en que volvía a trabajar por horas. A Cora no se le ocurrió otra cosa que correr tras el delincuente. Reacción lógica. ¿Cómo iba a suponer que la desgracia acecharía a sus hijitos si ella disparaba para tratar de agarrar al ladrón? El hombre cruzó el paso a nivel a la carrera. Cora, casi pisándole los talones, pronto ambos estuvieron del otro lado de las vías. La persecución continuaba. Llorando a los gritos, desde que habían visto a ese sujeto golpear a su mamá, Boris e Iván también corrían detrás de ellos, aunque no lograban darles alcance. Boris llegó primero al paso a nivel y empezó a atravesarlo. Su hermanito lo seguía, los dos apuradísimos y con los ojitos puestos en la silueta de su mamá. Los dos desesperados, los dos solos sobre las vías y frente a la muerte. Consternado, el maquinista de ese tren se dirigía al centro, contaba antes de las cámaras de los noticieros de la televisión. Horas después. No pude evitarlo. Esos angelitos se me aparecieron de repente. Fue terrible, terrible. Dios mío, no voy a olvidarlo mientras viva. Nosotros tampoco. Pobre mamá, pobre papá. Nadie escuchó estas palabras que sin embargo fueron pronunciadas una y otra vez el día de la tragedia, hasta que llegó la noche y se internaron en ella. Nadie las escuchó, pero ¿quién de nosotros puede oír fácilmente la vocecita de los ángeles? Los diarios informaron al día siguiente que la vida de Boris se hubiera salvado de haber recibido inmediata atención médica, que la criatura fue rescatada a tiempo por los bomberos, pero que no la recibían en el hospital de la zona hasta que, como es habitual en estos casos, se realizará la intervención policial, que se perdieron aproximadamente 2 preciosas horas hasta que ese trámite pudo cumplirse. Que se hubiese hecho eso o lo otro, hubiese, que forma verbal inútil en circunstancias así. Se aplica para lamentaciones tardías acerca de lo que ya es imposible modificar y que son totalmente vanas cuando, como de costumbre, no se tiene en cuenta esa experiencia para prevenir desgracias futuras. Los hijos de los más humildes, como Boris e Iván, casi no tienen defensores durante sus vidas, mucho menos después de muertos. El drama fue rápidamente olvidado por los medios de comunicaciones masivas y por el público consumidor de sus noticias. Pobre mamá, pobre papá. Pasaron 20 años a partir de aquel sábado trágico para lo de Cora, con los corazones destrozados. Ambos siguieron trabajando como robots, aunque ya no le encontraban sentido a la existencia. Se esforzaban, sin embargo, para ayudar a criar a varios sobrinitos, a medida que su familia del lejano pueblito iba también mudándose a la gran ciudad. En esta obra de solidaridad con los suyos encontraban a veces un poco de alivio para su dolor. No quisieron tener más hijos. El recuerdo de Boris e Iván se mantenía en ellos, con una nitidez tal que sentía que ambas criaturas andaban por allí con sus almitas en puntas de pie, deslizándose por la casa, acompañándolos como el pasado, eternamente niños. De tanto en tanto a Cora le parecía oír sus voces y la tristeza lo ahogaba. Entonces, con la misma intensidad que aquel día en que los había perdido para siempre, pobre mamá, pobre papá. Lejos de la modesta casa de los Molina, en una pensión de las tantas cercanas al centro de la gran ciudad, vivía el hombre a raíz de cuyo robo habían muerto Iván y Boris, en total impunidad de su delito. No le había ido mal económicamente.
astuto ladrón, como se había convertido, con banda propia y todo. Sin embargo, jugador empedernido, el dinero le duraba lo que un suspiro. Todos creían que esta situación de continua escasez era la causante de su mal humor, de su carácter hosco, huraño. ¿Quién iba a imaginar que un sujeto despreciable como aquel viviera como vivía, torturado por los remordimientos? Los años no lograban traerle paz, aunque desde que aquello había sucedido, se repetía que él no era culpable, que el accidente era producto de la fatalidad, que el loco hubiera pensado en hacer tanto daño, si hasta había devuelto el bolso, arrojándolo de manera anónima en el jardín de los molinos. 2 noches después de la tragedia, y con casi la mitad de los billetes robados, no voy a olvidarlo mientras viva, canijo, se decía atormentado por la culpa y por el vino. No voy a olvidarlo. Entonces, en su delirio, le parecía escuchar una vocecita le susurraba lentamente: nosotros tampoco. Muchas veces a lo largo de esos años había tenido la sensación de que alguien lo seguía cada vez que debía tomar un tren. Era como si unas pisadas fueran recorriendo las suyas a medida que caminaba por los andenes. Por eso evitaba en lo posible viajar en ferrocarril. Un sábado como tanto se preparó para ir a las carreras. Hacía bastante calor y al mediodía amenazaba aumentarlo aún más, por lo que decidió no tomar el repleto micro que solía conducirlo al hipódromo y viajar en tren, más airado al menos. Ese día tuvo mucha suerte con sus apuestas a los caballos y ganó una fortuna. La noche lo sorprendió. Entonces, contentísimo, esperando en esa estación de las afueras del tren, regresó al centro. Mucha gente circulaba por el andén. Ya se veía a lo lejos brillar el foco de una locomotora en dirección hacia allí, a toda velocidad. En instantes más se detenía junto al andén. El hombre se encaminó hacia el borde. Quería ser de los primeros en subir a los vagones para conseguir asiento. Él era de los que a toda costa y abriéndose paso a fuerza de codazos siempre conseguía viajar sentado. Pero esta vez no, ni sentado ni parado. La locomotora ensordecía con su silbato y ya todo el gentío se apretujaba en el andén, cuando los oídos del hombre creyeron percibir esas pisadas especiales, las mismas que solía detectar cuando debía tomar un tren. Esa sensación se le antojó ridícula. El andén estaba atestado. No era posible ya dar un paso, pero sí saltar hacia las vías, y el hombre lo hizo. A menos eso fue lo que testificaron todos los que tuvieron la lamentable ocasión de verlo con sus propios ojos. El tipo se arrojó cuando se acercaba el tren. Lo hizo pedazos. Imagínense, fue un espectáculo espantoso, más porque un hombre normal, Bea, estaba allí, al lado nuestro, lo más tranquilo, y de repente... Ninguno de los testigos obviamente pudo enterarse de lo que en verdad sucedió, porque el episodio que realmente tuvo lugar en aquella estación solo lo conocieron el hombre y los angelitos. Tal cual se narra más arriba, el hombre había sentido que lo seguían hasta el borde del andén. Apenas entonces se había tenido tiempo como para darse vuelta. 4 manitas infantiles lo empujaron a las vías al impulso de un vigor sobrenatural. Durante la fracción del instante que le quedó de vida, antes de caer debajo de la locomotora, vio fugazmente 2 criaturas vestidas a la moda de 20 años atrás. Ellas lo habían empujado, y eran 2 varoncitos de corta edad, y los 2 contemplaron con miradas como vueltas para adentro, como de otro mundo, mientras él pensaba por última vez: ni muerto voy a olvidarlos. Y ellos decían: nosotros tampoco. Pobre mamá, pobre papá. Bien. Bueno, ¿los aplaudimos? No está bien eso, sabes que no está bien, así que... En la vida siempre hay un tiempo para el humor, que es lindo y es agradable, y un tiempo que, como el que estamos acá, que es prácticamente como una clase, esas cosas. Es una extensión del aula, así que
Bueno, ¿cómo se sintieron? Bien. Hace un poquito de calor, pero bueno. Muy Pero- linda. ¿La están pasando bien? Sí. Bueno, ¿les gustó la experiencia? Sí. ¿Y les gustaría otra experiencia más? Sí. ¿Con otra narración, con otro cuento? Sí. ¿A vos no? ¿Por? Pues que no te gusta nada, no te gusta hablar, pero lo hiciste muy bien. Muy bien, le elegiste leer vos, Martín. Leen muy bien, les digo. Así que bueno, felicitaciones a todos, a la seño que impulsa también, le aplaudimos a la seño que impulsa la iniciativa. Bueno, contanos, ¿cómo surge este tipo de trabajo, la temática, el cuento, cómo lo van eligiendo? Elaboramos un proyecto junto con los seños de los otros sectos, o sea, nos organizamos, elegimos este género y seleccionamos varios cuentos, en los cuales se practica la lectura en voz alta, el seguir la lectura de quien lee en voz alta, después se hace un intercambio oral, a ver qué comprenden de lo que escuchan leer, y después actividades de escritura, donde a veces se hace renarración, a veces le cambian ellos el final o le agregan algo al conflicto. Lo lindo que con este mismo cuento que eligieron leer acá, se articuló con la secundaria, entonces bajó el profesor que da lengua y alumnos de la secundaria del primer año, y en grupos armaron afiches renarrando este cuento. Lo ilustraron y la verdad fue un trabajo hermoso también. No, pero se lo ve con mucho entusiasmo. La idea es articular, sea con secundaria, venir a exponer acá en la radio. La idea es después dramatizar algunos de los cuentos, elegir dramatizarlos cuando se hace una muestra pedagógica en la escuela. Y bueno, se llega también, después que leen varios cuentos, ellos inventar uno, teniendo en cuenta las características del género. Muy bien. Bueno, les digo, esto viene muy bien por lo siguiente. Ustedes de a poquito empiezan a tener celulares. Bueno, por eso, y de a poco empiezan a tener toda la tecnología. Toda esa tecnología y los celulares a veces limita el entusiasmo en la lectura y de manera colectiva. Y tomar la narración como un ejercicio. Así que esto es muy interesante porque los ayuda a crecer y a desarrollarse. Y sobre todo ser trabajos en equipo, que el celular es más individualista. Así que es muy interesante toda la propuesta y la iniciativa. Han tenido muchos me gusta, les digo, a medida que se iba saliendo la transmisión, después lo van a ver el video. 3.000 likes. Y bueno, agradecerles que estén acá y que sigan disfrutando. Bueno, hoy es viernes, así que van a tener un fin de semana. Y bueno, para disfrutar. Y para mañana los hinchas de River les deseamos lo mejor. Bueno, pero hay que desearles, por eso, pero hay que desearles lo mejor. Hay que desearles lo mejor. Cuando un equipo de Argentina, si ustedes tienen que ir mañana a Carlos Casares a hacer un trabajo, van, escuchen esto, que les va a dar, se los digo esto para que lo piensen. Si ustedes mañana tienen que ir a llevar este cuento a Carlos Casares, van en nombre de la escuela número 1, van en nombre de 9 de julio y se convierten sin querer en embajadores de buena voluntad de la educación, de la cultura, y tienen que portarse bien y hacer lo correcto en Carlos Casares. Cuando un equipo de fútbol va a otro país y a defender, en este caso una copa, también hay que desearle lo mejor a ese equipo, porque está representando el fútbol de Argentina, independientemente que uno tenga el corazón o el deseo de no otra hinchada. Pero hay que desearle lo mejor. Esto tampoco significa ponerse atrás del televisor y gritar cada gol que... No, lo va a hacer el que quiere, pero desearle lo mejor y en la representación, porque nos está involucrando absolutamente a todos. Y esto es parte del crecimiento y esto es parte de las buenas conductas y es parte de los buenos deseos que nos merecemos todos en la sociedad, para salir adelante de cualquier dificultad. Así que ustedes lo mejor y también para el equipo de River mañana lo mejor. Yo no soy de River, pero siempre le digo lo mismo. ¿De qué sos? Simpatizo con Racing, pero le digo absolutamente a todos exactamente lo mismo.
Si fuese Independiente o Boca o San Lorenzo. Yo soy de Boca. Bueno, y si fuese Boca tenemos, y si fuese Boca tenemos que pensar lo mismo para con Boca. Y vos te pondría contento. Entonces hay que pensar así. Bueno, muchísimas gracias. A vos. Muchísimas gracias. No, al contrario, y a disfrutar.